Bienvenidos, queridos estudiantes de quinto básico, a la asignatura de Ciencias Naturales. Para esta, nuestra última semana de trabajo, veremos el siguiente objetivo. Vamos a identificar los componentes de un circuito eléctrico y materiales conductores y aislantes. ¿Qué es un circuito eléctrico? Para que una linterna pueda funcionar, debe contar con un circuito eléctrico. Este corresponde a un conjunto de dispositivos y elementos que se encuentran enlazados y en los que se puede circular electricidad. Todos los circuitos eléctricos tienen una función específica, como permitir que una ampolleta se encienda, un timbre emita sonido o un motor se active. ¿Qué elementos conforman un circuito eléctrico? Para que un circuito eléctrico pueda funcionar, debe contar con una serie de elementos y dispositivos. A continuación, veremos cuál es el propósito de cada uno de ellos. Tenemos por un lado la fuente de energía y su función es suministrar energía eléctrica al circuito. Ejemplos de ellas son la red eléctrica de nuestras casas, las pilas y baterías. El interruptor. Su propósito es interrumpir o permitir el paso de la electricidad. Un interruptor tiene dos posiciones, abierto y cerrado. Cuando éste se encuentra abierto, no deja pasar la electricidad y cuando está cerrado, sí lo hace. Conectores. Su función es unir los diferentes componentes de un circuito y permitir que la electricidad circule a través de ellos. Generalmente, estos son cables de cobre que están cubiertos por plástico, tal como se muestran en la imagen. Y por último tenemos el receptor. Son componentes fundamentales de un circuito y a través de ellos se puede transformar la energía eléctrica en lumínica, térmica, sonora o cinética. Son ejemplos de receptores una ampolleta, un motor eléctrico o un timbre. Símbolos que permiten representar los elementos de un circuito eléctrico. Para representar de forma esquemática y diseñar circuitos eléctricos, se emplean una serie de símbolos que permiten simplificar dicha etapa. A continuación, se presentan los símbolos asociados a cada uno de los elementos de un circuito eléctrico. Aquí tenemos la ampolleta y vemos que este es el símbolo que la representa. Fuente de energía puede ser una pila o batería y se simbolizan de esta forma. Cable conector, aquí vemos su símbolo y aquí tenemos el interruptor, abierto y cerrado. Materiales conductores y materiales aisladores de la electricidad. Hoy en día, los conductores eléctricos son ampliamente utilizados. Estos se encuentran presentes en todos los artefactos eléctricos que empleamos a diario y en el tendido eléctrico mediante el cual se distribuye la energía eléctrica desde las plantas generadoras hasta nuestros hogares, entre otras aplicaciones. Los conductores eléctricos más usados son algunos metales como el cobre, el acero y el aluminio. Sin embargo, hay otros menos utilizados, como el oro y la plata. Gracias al descubrimiento y perfeccionamiento de los conductores eléctricos, el ser humano ha podido desarrollar gran parte de la tecnología que utilizamos en nuestra sociedad actual. Debido a que el uso de la electricidad puede producir accidentes, se emplean materiales que son aisladores eléctricos. Estos también son utilizados para cubrir, por ejemplo, los cables de un circuito eléctrico, ya que evitan que entren en contacto con otros elementos, lo que podría generar un mal funcionamiento o un cortocircuito. Los aisladores eléctricos son tan importantes como los conductores eléctricos, ya que sin ellos sería muy difícil y riesgoso el funcionamiento de los diferentes artefactos y la distribución de la electricidad. Algunos ejemplos de aisladores eléctricos son el plástico, la goma, el vidrio y la cerámica. Veamos acá. Los mangos de las herramientas con las que se manipulan los circuitos eléctricos se encuentran revestidos con un plástico aislante como vemos acá. Los cables conductores de la electricidad se encuentran cubiertos también por un material aislante que previene electrocuciones o cortocircuitos, como lo vemos acá. Las personas que trabajan habitualmente con la electricidad deben utilizar, entre otros implementos de seguridad,
guantes de un material aislante. ¿Qué va a hacer en su guía de trabajo? Va a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Qué elementos conforman un circuito eléctrico? Va a explicar la función de cada uno de los elementos que conforman un circuito eléctrico. Fuente de energía, interruptor, conectores y receptor. Luego va a escribir el nombre y el símbolo que representa los elementos de un circuito eléctrico. Y finalmente va a nombrar los materiales conductores y aisladores de la electricidad. Páginas complementarias de estudio, puede revisarlas en su texto escolar de la 171 a la 177. Y recuerde, como siempre, si tiene alguna duda o consulta, puede escribirnos a los siguientes correos o dejarnos un comentario acá. Espero tengan una linda semana, un feliz término de año escolar y nos vemos la próxima semana en nuestra última clase online.